Me llamaron loco, dijeron que estaba equivocado, Jorge, como si vos tanto hablas de React.js, tanto te gusta y todo, dijiste que se iba a acabar. Pero yo lo dije realmente, pensé que iba a pasar esto porque nunca integraron el React.js del todo, nunca pasó y el último bastión era el HTTP. Señoras y señores, quiero decirles que con esto vamos a ver qué pasa con el HTTP. Vamos a ver Angular 19, qué es lo que está haciendo. Punto importante, este video lo estoy grabando antes de que salgan de Angular 19, por lo tanto estoy usando el CleanNext. Como verán, estoy usando el CLI de Angular de 19.0.0 RC1, Release Candidate 1. Punto interesante, durante el lapso del video vas a ver muchas formas de cómo seguir utilizando React.js para tus HTTP requests y cómo cambiarlo. Y no tan solo eso, sino que vamos a ver en un momento real, con una API que duela. Estas APIs que hacen que tardemos mucho, que nos hagan sufrir, que digas, ¿por qué? Así que bueno, elegí CSS, no hago pre-rendering, nada raro. Lo que sí vamos a hacer acá es un npm run start. ¿Por qué hago npm run start en vez de ngserve? Porque quiero que me tome el sistema de Angular de acá. Bien. Primer warning que aparece. Esto es gracioso. Bueno, acá me dice que no hay, este import no se está utilizando. Bien. Pero quiero mostrarles algo en el código. Sí, vamos a trabajar acá hoy. Y vamos a hacerlo de una forma bastante entretenida. Hay una cosa que nos va a pasar y no quiero que se asusten. ¿Qué es esto? Dice que los imports son solo válidos en los standalone components. Y lo que pasa es que sí, en Angular 19 vienen por defecto. Por lo tanto, este error va a pasar solamente si no está actualizado el Visual Studio Code, en este caso. ¿Y por qué no lo tengo actualizado? Bueno, porque todavía no salió la nueva versión de Angular. Así que bueno, vamos un poco al código. Vamos a trabajar en esto. Vamos a entender cómo funciona. Primero y principal, tengo abierto nuestro App Configuration, ¿bien? Y lo tengo abierto porque tenemos en Angular, por lo menos en las nuevas versiones, no sé en qué versión estarás trabajando, me lo podés dejar en los comentarios, ¿por qué no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es agregar nuestro provide de HTTP, ¿bien? Ahora, como Angular se maneja por providers completamente, ya no es solamente importar el módulo lo que necesitamos, sino lo que necesitamos es decir provide, y ya nos aparece seguramente HTTP client. Bien, lo vamos a traer y lo vamos a llamar. Es una función. De esta forma ya podemos usar el HTTP client. Como podrán ver, mi aplicación tiene modificaciones, como se puede ver acá. Agregué un componente que es un loader. Bien, lo vamos a utilizar luego. Entonces, ¿para qué voy a programar un loader? No tiene sentido. Y por último, lo que hice fue agregar una interfaz. Bien, vamos a utilizar dos servicios distintos y uno de los servicios necesita realmente de una interfaz porque es un poco más complejo. Bien, entonces, vamos a avanzar paso a paso. Primer paso, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Jorge? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, yo lo que quiero hacer es simplemente traer datos. Quiero traer datos a mis componentes. Lo que vamos a hacer es traer datos a nuestro componente y como toda persona de bien, lo que vamos a hacer es agregar un loader a todo esto. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro usuario sepa de que necesita esperar. Porque necesita esperar porque es así. Loaders, la vida misma. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es inyectar nuestro HTTP. Porque somos gente cool y ya no lo traemos más por nuestro constructor, sino que simplemente hacemos HTTP igual inject. Bien, vamos a inyectar nuestro HTTP client. Ahí estamos. Entonces ya tenemos nuestro HTTP para empezar a trabajar. De una forma bastante fácil. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a traer van a ser simplemente una serie de advice, de consejos, de frases, ¿no? De esto de que frases motivadoras para programadores o no programadores. Lo que vamos a hacer es traer una serie de textos. Vamos a llamar una API que tarda muy poquito, y lo que vamos a hacer es obtener datos. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar en esto. Vamos a decir advice es igual a, es un string vacío. Bien. Y luego, ya que estoy, voy a decir advice resource, porque es lo que vamos a usar. Vamos a crear esta variable, no le vamos a decir nada. Y vamos a decir advice rx resource. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo mismo de dos formas distintas. La primera forma va a ser con HTTP, el get, el normal, el que veníamos haciendo con React.js. Y después vamos a ver la forma nueva que se va a hacer gracias a que ahora los navegadores soportan el fetch por defecto. Por lo tanto, vamos a traer esto
porque vamos a hacer todo nuestro constructor, nosotros somos gente de bien. Vamos a hacerlo de una forma, bueno, no de la mejor, ¿sí? Esto es una demo, lo que quiero mostrarles es la parte fácil de esto. Es this http.get y llamaríamos a nuestros parámetros. El parámetro que vamos a usar es el de advice, por lo tanto vamos a traer acá nuestra API. ¿Cómo sería esto? Bueno, nosotros nos suscribiríamos acá, el HTTP trae un solo dato, por lo tanto se suscribe automáticamente, por lo tanto no me hago problema, digo que el value es un any, eso está mal, ya lo sabemos. Y lo que hago es hacer un console log del value, ¿no? Porque así se hace en todo el mundo. Comentamos estos dos, así de esta forma ya no pasa nada. Y vamos a ver que tenemos datos, ¿sí? Ya tenemos el sleep, que el sleep trae un advice y un ID, ¿sí? El número de vampiros, bla, 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 bla. No nos interesa mucho lo que dice, pero sí lo queremos empezar a trabajar. Para eso, vamos a decirle a this advice que tome value punto sleep punto y después tenemos el advice, ¿no? Advice. Entonces, y luego lo mostraríamos en nuestro HTML, ¿no? O sea, como siempre haríamos algo así como que en nuestro HTML vamos a abrirlo y le vamos a decir h1, así bien fuerte, que se vea bien grande, porque nosotros somos una mensajería de mensajes bonitos, haríamos algo así como advice. Entonces lo que pasaría es que cada vez que se carga, aparece. Ahora, Jorge, vos creaste dos cosas, Advice Resource y Advice RX Resource. ¿Por qué es lo que vamos a utilizar? Angular para esto creó dos funcionalidades nuevas. Advice RX Resource, que es el que vamos a ver primero, que es cómo manejar de una forma de RxJS hacia Signals estos advice, o estos resources, ¿no? Estos recursos, y después vamos a ver cómo hacerlo 100% con Signals. Es muy interesante, y no tan solo eso, sino que después, algo muy importante, es que vamos a utilizar en un caso real todo esto y de una forma mucho, mucho más acorde. Por lo tanto, ahora vamos a probar cómo funciona. Para eso, vamos a tener que hacer algunos cambios. Bien, lo primero que vamos a hacer es, claramente, descomentar lo que teníamos comentado. Primero vamos a usar el Advice RX Resource. Bien, en nuestro constructor, que ahora nos dice, mira, esto no lo estás usando, no sé qué está pasando, vamos a decirle Advice RX Resource. ¿Qué vamos a usar el Advice RX Resource? Bueno, le vamos a decir que va a tomar un RX Resource, este de acá. RX Resource es una función. Es una función que necesita mínimo unas opciones. Esas opciones mínimas van a ser las siguientes. Vamos a hacer un loader, ¿sí? Esto es lo mínimo, mínimo, mínimo que necesita. Y el loader es una función anónima que ejecuta algo. ¿Qué es lo que va a ejecutar para nosotros? Bueno, va a ejecutar esto directamente. El HTTP GET para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, es muy interesante porque el RX Resource lo que devuelve es un resource reference de un object. O sea que se va a suscribir por nosotros y se va a desuscribir. Y va a hacer todo automáticamente. Y lo que nos va a devolver es un resource, bien, reference, que esto es un signal. Por lo tanto, estaríamos como pasándolo a signal de alguna forma posible. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar esto? Es un signal, por lo tanto, los signals se usan con effects. Vamos a hacer un effect. En este effect lo que vamos a decirle es que tome nuestro advice resource. O sea que cada vez que cambia de estado, que cambia de valor o que cambia de algo, lo que va a hacer es tomar los datos. Console.log, yo soy muy del console log, me gusta que se vean los datos, por eso tenemos abierta la consola. Vamos a ponerle rx resource y le vamos a poner code. ¿Por qué? Vamos a tomar el código que tiene. Para eso es muy interesante entender de que el advice va a tener un código. Bien, este código viene del status. El status es un código 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 6 números lo que van a hacer es darnos un valor de cómo está la petición HTTP. Ahora, Angular lo que hizo para que quede un poco más bonito es darnos algo llamado resource status. Que cuando lo importe, acá me va a decir, bueno, tenés un problema, vamos a importarlo. Resource status lo que nos devuelve es el texto directamente del advice.
acá estamos, es un enumerable que devuelve idle, error, loading, reloading, resolve y local. Y de hecho nos dice qué pasa con nuestro signal. Si vuelve undefined, si vuelve con un error o qué. Entonces ya tenemos esta parte. Entonces cada vez que hago una llamada, como pueden ver, hizo loading y después hizo resolve. Muy rápido para lo que nosotros esperábamos. Y luego vamos a hacer otro console log, así vemos lo que nos falta y podemos empezar a trabajar en nuestro HTML. Vamos a decirle rxResource de el value. Entonces quiero saber el valor en cada momento. O sea, cada vez que haya un cambio, quiero saber el valor. Para eso vamos a hacer un thisAdvice value. Bien. Y le vamos a decir directamente que si tiene valor, si no es undefined, que me devuelva sleep.advice. Bien. Ahora, ¿por qué me dicen, mira, esto no sé qué es? ¿Por qué un objeto no lo tiene? Bueno, el tema es que nosotros acá no seteamos los valores de la interfaz. Esto lo voy a hacer a propósito, voy a poner un any en este momento, porque luego vamos a utilizar interfaces, porque las tenemos. Como puedes ver, dice loading primero, después dice que el value es undefined y después dice que el value es resolve. Y nos da el texto. Esto lo que quiere decir es que ya tenemos la primera parte armada. Bastante bien. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Bueno, en nuestro HTML es bastante fácil trabajar, la verdad. Primero, vamos a hacer como se deben las cosas. Vamos a decir que si advice resource.status es igual a 2, ¿sí? El status 2 es loading, como vimos anteriormente. Vamos a ejecutar nada más y nada menos que nuestro app loader spinner. Como Angular ya nos permite cerrar automáticamente, lo podemos poner así. Bien, como pueden ver, el loader funciona. Es muy rápido, por eso dije que después vamos a hacer un caso más real, porque es muy rápido esto. Pero ya tenemos el resource funcionando. Entonces lo que quiere decir es que el advice rxResource se maneja con un array de signals. Tiene signals adentro y con eso vamos a poder ir trabajando las cosas. Ya es muy fácil manejar una forma de cómo es el status. Entonces ya que estamos, vamos a hacer un if que diga advice rxResource.status. En el caso de que sea 4, que esto es resolved, como vimos anteriormente, es este resolved, vamos a decir que diga advice resource.value y lo que vamos a imprimir, como vimos antes, es .sleep.advice. Y acá lo tenemos nuevamente. La diferencia con el de arriba es que el de arriba aparece cuando tiene que aparecer y el de abajo es que ya nos está ejecutando directamente todo. El loader nos muestra el mensaje, nos hace absolutamente todo de una forma mucho más fácil. Es mucho más fácil de manejar, o sea, es un cambio muy chiquito, pero mucho más fácil de manejar. Ahora, ¿cómo funciona el otro? ¿Cómo funciona el resource directamente? Bueno, me parece más interesante, de verdad, porque hasta ahora... Bueno, Jorge, lo que nos mostraste es un cambio chiquito, no cambia mucho. Pero vamos a hacer el otro. Vamos a descomentar advice resource y vamos a utilizarlo. This advice resource va a ser un resource. En cambio, antes era un advice resource y ahora es un resource. Internamente necesita lo mismo. Necesita un loader, por lo tanto lo vamos a cargar. El loader que vamos a utilizar, que es una función anónima, en este momento va a ser un fetch, a diferencia del HTTP-GET. Lo bueno del fetch, como pueden ver, es que ya viene, o sea, no lo tengo que importar, porque esto ya viene directamente. Esto es parte del navegador. Una de las cosas interesantes es que ya de por sí estamos obteniendo un beneficio. Entonces vamos a agarrar nuestro advice, nuestro consejito, y le vamos a decir que una vez que lo haga, diga que la respuesta se parsee a JSON. O sea, vamos a obtener el JSON de la respuesta. De esta forma ya tenemos otro valor. De nuevo, otra forma de trabajar lo mismo. Y como saben, tenemos que hacer un effect. Voy a hacer un copy and paste para hacerlo más rápido y simplemente decirle que cada vez que se ejecute advice resource, haga lo mismo. Y acá le vamos a cambiar por resource. Entonces, como podemos ver, rxResource da loading, rxResource da undefined, resource code da loading, resource code da undefined, y luego hace lo mismo y nos manda el mismo mensaje. Entonces, ¿esto quiere decir que ya funciona? Sí, ya funciona. ¿Y cómo lo manejo en el HTML? Bueno, se maneja de una forma muy parecida.
Obviamente que podemos hacer el loader, podemos hacer otro loader más o simplemente acá decirle, mira, si advice resource.status es 4, es 2, vas a mostrarme el loader. Si este es 2 o este es 2, vas a mostrarme un loader. ¿Por qué uso O? Porque si cualquiera de los dos está cargando, quiero que muestres el loader. Y por otro lado, ¿cómo sería la parte del HTML? Bueno, la parte del HTML es exactamente igual. Es lo gracioso de todo esto, o sea, se manejan de la misma forma. ¿Y por qué lo hacen así? Bueno, el punto es que vos puedas moverte de React.js a Fetch directamente sin tener la necesidad de cambiar mucho el código. Lo vas a cambiar a lo que es el principio, o sea, al principio vas a seguir manejando tus HTTP como estaban, entonces tu migración es menos costosa, es menos dolorosa en realidad. Migrar vas a tener que migrar, pero es una forma menos dolorosa. Así que continuamos con esto. Vamos a hacer casi lo mismo, o sea, voy a copiar, voy a pegar, la diferencia es que vamos a usar advice acá y advice acá. Y ¡pum! Casualmente acá lo tenemos. Obviamente si esto le podría poner un H1 y vamos acá y ahí los podemos diferenciar directamente. Entonces ya sabemos cómo funciona RxResource y cómo funciona Resource. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, Jorge, la verdad es que esto es fácil. No, uno de los grandes problemas para mí de los ejemplos es que nosotros no tenemos métodos reales. Esto carga rápido, es un mensaje, no tenemos interacciones. ¿Qué pasa si quisiera tener un listado? ¿Y cómo manejo dentro del listado? ¿Y qué puede pasar? Y acá viene algo muy interesante de Signals, que la verdad que debo decir que me gusta mucho. Al principio no estaba seguro de esto, no te voy a mentir, no estaba nada seguro de esto, hasta estaba inseguro. No sé si a ustedes les pasó, en los comentarios los leo obviamente, pero ¿qué pasa con las cosas reales? ¿Qué pasa si llamo a una API que es lenta? ¿Qué pasa si traigo un montón de datos? ¿Qué pasa si traigo un montón de datos y después quiero uno solo dentro de ese montón de datos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, hace un tiempo yo jugaba mucho Magic the Gathering, o sea, las cartas Magic, ¿no? Y todo eso. Y por un tiempo trabajé con una API que ellos tenían que me parecía muy interesante. Interesante y dolorosa. Por eso los traigo, para hacer un método más real. Así que vamos a pasar al código, vamos a hacer unos cambios, vamos a trabajar con unas cosas y para eso les traje esta interfaz. Tenemos una interfaz muy bonita que es la de las cartas. Las cartas vienen con esta interfaz y además vienen en una serie. Siempre vienen en un array. Siempre hay que manejar algo, siempre hay que modificar algo. Siempre nos hacen sufrir un poco, para ser sinceros. No es una API fácil de utilizar. Por lo tanto, vamos a trabajar con esto. Para eso, primero vamos a crear nuestras cartas, ¿no? Nuestro MTG cards, Machine the Gathering cards. Y vamos a decirle que son card en array, ¿sí? O sea, tenemos la interfaz, ya la creamos, y la vamos a inicializar como un array vacío. Cannot find card, obviamente, porque no me lo importa automáticamente. Soy una persona de WebStorm, discúlpenme, todavía no me acostumbro a esto, pero a ustedes les hago estos videos en Visual Studio Code porque sé que la mayoría lo usa, aunque WebStorm es gratuito. Aprovechen, aprovecha. Pero bueno, bien, vamos a esto. Ya tenemos nuestras cartas. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar con nuestras cartas? ¿Qué vamos a hacer con nuestras cartas? ¿Cómo las vamos a traer? La API es bastante fea, ¿sí? Voy a traer directamente nuestra función de múltiples cartas como si fuese el HTTP GET. Bien, tengo una segunda interfaz que obviamente no me la trajo. Acá está. Llamamos a la API, a la B1, nos trae todas las cartas y solamente voy a importar 10, porque si no son demasiadas cartas. Trae de a 100. Al ser 100 cartas son un montón. Por lo tanto, yo directamente dije, bueno, voy a tomar una serie de cartas y le voy a decir en un botón getCard, que es este de acá, que a través de esta ID me dé una carta extra. Por lo tanto, voy a tener que crear una función llamada getCard, que tiene un ID, que es un number, y que lo que va a hacer directamente es obtener nuevos datos. Esos nuevos datos, lo que tengo que hacer es simplemente hacer otra llamada HTTP en un lugar que no lo quiero hacer, que es este de acá. Vamos a crear nuestra nueva variable, que es una mtg_card, que es una sola, no son varias, y le vamos a decir que es del tipo card o undefined. ¿Por qué Jorge lo estás indefiniendo? Bueno, porque no le voy a dar un valor inicial, no tiene valor inicial, y solamente voy a tener valor cuando las muestro. Por lo tanto, si guardo esto y guardo esto, ya voy a tener un listado de cartas, solamente 10, porque yo le dije, dame 10, ¿sí? Primero las desordeno y después le tomo 10, y cada vez que elijo una, el if va a entrar, va a decir, mira, tiene valor, no tiene valor. Una cosa muy interesante, y acá vienen las cosas graciosas, es que no todas las cartas tienen ID. Console log, vamos a hacer ID acá.
Y vamos a decir, mira, imprimime el ID. Si tiene ID, lo voy a poder mostrar y si no tiene, no le voy a poder mostrar. Undefined, por ejemplo. Y acá tiene ID, entonces funciona. Entonces, simplemente vamos a decirle un if, ID. Si no es undefined el ID porque vos me estás dando los datos, les dije, o sea, la idea es que sea doloroso. Por lo tanto, acá un poquito mejor, si tiene ID lo voy a traer, si no es undefined, no lo tienen, no lo traigo. Entonces ya lo traigo, ya lo muestro, ya lo tengo. Ahora simplemente nos quedaría mostrar la tarjeta y se acabó. Algo bastante fácil. ¿Cómo muestro la tarjeta? Bueno, la muestro de una forma también bastante fácil. La vamos a mostrar arriba. Le vamos a decir, si tiene un MTG card, muéstramela con los datos que tengo. Como ya tengo todo armado, esta tendrá. Esta tiene. Entonces, pum, después de un tiempo, pueden ver que tarda bastante. Tarda mucho, de verdad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo, porque a mí así no. Así no me gusta. Por lo tanto, dije, ok, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me da esa diferencia para poder hacerlo y que sea mejor? Bien, vamos a generar dos variables nuevas. Estas variables nos van a dar el cambio, pero realmente el cambio, cuando te digo el cambio es totalmente un cambio. Lo que va a generar esto es lo siguiente. Primero, vamos a decirle a MTG cards, ¿sí? Que serían las Machine the Gathering cards, le vamos a decir signals. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Bueno, esto va a ser un resource ref, tal y como vimos antes. Y le vamos a decir que es de any. Entonces ya tenemos esto. ¿Sí? Va a dar un error porque todavía no lo utilicé, ya lo sabemos. Además, lo que quiero es un MTG cards signal. Bien, la diferencia entre este y este es que no tiene la S. Pero esto va a ser un any. ¿Sí? ¿Va a ser un signals en el futuro? Sí. Ahora es un any. Y luego acá viene la magia. Vamos a tener un MTG selected ID. ¿Qué es esto? Bueno, esto directamente va a ser un signal del tipo number, ¿sí? Porque es el ID. Y además le vamos a decir que puede ser undefined. Y por defecto le vamos a decir que es undefined. Nos va a decir que no tiene signal. Bueno, lo importamos, no pasa nada. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí hay dos puntos válidos. La primera es que yo quiero obtener los datos de una forma fácil, de una forma sencilla. No quiero esto de estar haciendo esto. No lo quiero. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decir, esto ya digamos que más o menos lo tenemos. This MTG cards con S. Y le vamos a decir que es una RX resource. Podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo con resource. Bien, voy a hacer uno solo porque los dos son iguales. ¿Qué vamos a tener adentro? Vamos a tener un loader, que el loader tiene una función anónima, que la función anónima lo que hace es directamente hacer un HTTP GET de esto. Y ahí se acabó. Obviamente, lo que vamos a tener es el effect. El effect. ¿Por qué hago un effect distinto? Para que se note nada más. Podría ponerlo todos en lo mismo. Lo que pasa es que ejecutaría cada effect cada vez que haya uno adentro. Pero el effect lo que va a tener es directamente esto. ¿Sí? Así que lo vamos a poner acá, lo vamos a poner acá, lo vamos a poner acá, lo vamos a poner acá. Con una diferencia que yo acá solamente voy a imprimir el value. Bien. Entonces ya tenemos el effect, ya tenemos la llamada inicial. O sea que ya está. Acá están las 100 cartas. ¿Sí? Las tenemos. Perfecto. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es un poco la magia. ¿Cuál es la magia? Bueno, la magia es, ok, yo ya puedo mostrar las tarjetas, no sería un problema. Ahora yo quiero llamar solamente a una, no quiero llamar a todas las tarjetas. Vamos a hacer esto, Yo voy a venir acá, voy a ir arriba de todo porque lo quiero bien arriba. Y voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Yo tengo una serie de tarjetas. Por lo tanto, necesito un loader, porque si tengo un loader va a funcionar bien. Porque el loader es bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, nuestro primer loader era este. Vamos a copiarlo y pegarlo. Simplemente lo pegamos, está todo genial. Pero en vez de hacer esto, le vamos a decir, nosotros tenemos primero un valor de una carta específica, que es el que yo quiero manejar. Y acá viene un poco la magia. Van a ver que nosotros creamos este MTG Selected ID. ¿Bien? Entonces yo le voy a decir, mira, si esto no es undefined, lo estoy poniendo así para que se vea bien, ¿sí? Si esto no es undefined y nuestro MTG cards signal
la de 1, punto status es igual a 2, mtg card signal, si no me equivoqué, lo escribí bien, que por ahora es un any, no se hagan problema, lo que va a pasar es mostrarme el loader. ¿Por qué quiero hacer esto? Bien, acá viene algo muy interesante. Yo lo que quiero, literalmente, y creo que es lo más interesante, realmente lo más interesante de todo esto, es agregarle un request a esto. O sea, yo quiero que la ID sea de una forma más simple, más fácil. No quiero hacer 20 llamadas, no quiero hacer 30 llamadas, no quiero hacer siempre lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer directamente es setear un signal para nuestro effect. Y de esa forma vamos a poder manejarlo completamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tenemos nuestros cards, ya tenemos todo, ya hicimos todo bonito un montón de veces, ya sabemos cómo funciona esto y todo. Entonces yo digo, bueno, listo, yo lo que quiero es solamente obtener uno. Voy a hacer algo muy parecido a esto de acá, por lo tanto voy a pegarlo, voy a hacer un copy and paste porque somos así, somos programadores, pero la diferencia es que acá lo que voy a hacer es esto de acá. Voy a copiar esto así y lo voy a pegar acá. Bien, o sea, lo que vamos a decirle es que le vamos a pasar un ID. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es pasándole el Multiverse ID. No es el ID, es este de acá. Por lo tanto, voy a cambiarle el nombre, porque me gusta. Bien, pero acá me dice un error. Me dice, bueno, yo no sé lo que es el Multiverse ID. El RX Resource y el Resource lo que tienen es una opción extra. Esta opción se llama Request. El Request lo que hace es tener un valor. Y ese valor casualmente va a ser un signal. Por lo tanto, vamos a hacerlo todo de una forma mucho más fácil. Vamos a poner request, le vamos a decir que también es una función anónima. Y el request a lo que va a aparecer o a lo que va a trabajar y en lo que se va a encargar es de this mtg select id. Obviamente que nosotros queremos el valor. Entonces lo que dice acá es que cada vez que esto valga, o sea, cada vez que esto aparezca, se modifique, va a ejecutar el loader. Bien, esa parte está genial. Ahora, ¿me está dando un error? Sí. ¿Por qué me está dando un error? Bueno, porque hay que identificarlo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Le vamos a decir que el request, que es este de acá arriba, va a obtener un parámetro solo llamado Multiverse ID. Y de esta forma ya tenemos el Multiverse ID. Vamos a poner esto acá abajo. Ya de esta forma tenemos este Multiverse ID. O sea que ya es válido. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, una parte bastante fácil. Vamos a descomentar esto directamente y vamos a decirle acá que this mtg selected id.set, o sea, usamos signals. De esta forma con los signals se hizo todo de una forma mucho más rápida. Entonces, lo que va a pasar acá vamos a ponerle, este es el mtg card signal request. Vamos a ponerle. Y además vamos a hacer que todos nuestros console logs, console.log, sea comentado. O sea, directamente vamos a hacer así. Vamos a comentar todos, ¿sí? Y vamos a dejar estos solos atrás. Estos los vamos a dejar que aparezca el ID para estar seguros de que tiene ID, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo. Entonces yo estoy seguro que cuando selecciono acá, tiene un ID, corre el loader. Les dije que era lento, ¿no? O sea, es muy lento. Es terriblemente lento, pero ahí está. Ya tenemos los datos válidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que funcionó. Que funcionó. Estamos bien, estamos contentos, estamos de acuerdo. Vamos a pegar esto acá, que fue lo que nos faltó, y darle a este. Este tiene valor. Tiene valor. Loading, undefined, resolve y tenemos la card. Jorge, ¿cómo vamos a manejar esto? Bueno, en el HTML no vamos a hacer mucho más. O sea, ya tenemos el loader, ya está bastante armado. Lo que nos queda armar simplemente es el mtg card signals, el de uno solo. Por lo tanto, yo voy a venir a mi HTML, ¿bien? Y vamos a pegarlo. Si el mtg card signal tiene un status 4, ¿sí? Que sabemos que no es el status 2, sino que ya trajo datos, lo que vamos a hacer es traer el value, ¿bien? Dentro del value traemos card, que es este de acá, y después pasamos los datos. Entonces de esta forma ya sabemos. Primero no lo muestras porque el status no es 4. Una vez que el status sea 4, si es que tenemos suerte, va a ser 4, ¡pum! Nos generó la carta, nos la mostró y ya estamos todos felices. Entonces esta es la forma de ir migrando desde Signals o desde RxJS a Signals y cómo manejar todo con Signals y ser reactivos realmente. La verdad que a mí esto me gusta mucho más que esto de acá. O sea, estoy siendo 100% sincero. Espero que te haya gustado esta demo, este ejemplo. Te quiero decir que está el link acá mismo del GitHub, donde está todo el código. Y no tan solo eso, sino que además lo que tenés es en el MD, en el Markdown, tenés la explicación paso a paso de todo lo que hicimos y un poquito más de cada cosa.
Espero que te haya gustado, que dejes un buen like y que digas, Jorge, me gustó este tipo de videos, queremos más cosas, que vuelva a React.js, Signals es lo mejor, o lo que a vos te guste. Pero espero que comentes algo y que me dejes saber si te gustó esto. Nos vemos la próxima. Hasta luego.